México es una mezcla de diferentes estados, personas, ciudades, pero con un solo corazón, con una gran cantidad de personas que aman a Jesús, pero también con una gran cantidad de retos que afrontar. Por eso, hoy estamos muy contentos de poder reunirnos en esta Asamblea General de la Alianza Evangélica Latina para hablar con don Cirilo Cruz, quien es el presidente de la Confraternidad Evangélica de México. Pastor, qué placer tenerlo acá con nosotros. Gracias por aceptarnos la entrevista. ¿Cómo está México? ¿Cómo lee el presidente de la Confraternidad a México en este momento? Gracias por la entrevista, Jonathan. Es un placer estar con ustedes. Yo diría que tendríamos varios puntos de vista que ver, ¿no? En el sentido político, que es el que menos quiero hablar, no estamos bien, México no está bien, aprobando todas las leyes que son antibíblicas, y entonces eso nos tiene preocupado, ¿no? Como el matrimonio igualitario, cambios de sexo desde que tu infancia, etcétera. Entonces, ahí estamos muy preocupados en ese sentido, porque yo le decía a uno de los senadores, ¿cómo es que ustedes están de alguna manera aprobando todo lo que la Biblia le llama pecado? Y están preparando todo un mundo para que la siguiente generación totalmente estén viviendo en pecado delante del Señor, ¿no? Por todas las libertades, si lo pongo entre comillas, que le está dando la ley. Entonces ese sería un particular punto de vista. En cuanto a la iglesia, creo que tenemos varios desafíos y retos por delante. ¿Por qué? Primero, después de la pandemia, tenemos un déficit pastoral que siempre ha existido. Pero imagínate, perdimos 2.500 pastores aproximadamente entre todas las denominaciones. Asambleas de Dios, presbiterianos, bautistas, metodistas, nazarenos, etc. 2.500 es mucho. Sí, claro. No hay un seminario que te pueda dar eso. Entonces, cada día... Están en un déficit, claro. Exacto. Entonces, cada día los seminarios están más vacíos. La gente, yo recuerdo, soy hijo de pastor, recuerdo hace 50 años por lo menos, todas las familias querían tener un pastor. Y en México, si no eras evangélico y eras católico, querías tener un cura, un sacerdote. Sí. Pero ahora no. Nadie quiere ser llamado. Tienen el llamado, pero nadie quiere ser pastor. Nadie quiere responder eso. ¿Por qué crees que está pasando esto? Además de todo el tema de la pandemia que ha afectado a la iglesia notablemente. Sí, yo creo que nos ha faltado como ese compromiso de iglesia de insistir que necesitamos gente que venga y sirva al reino. Muchos tienen miedo de servir al reino. Yo vengo de un mundo pentecostés donde no te pagan como en otras organizaciones históricas, y entonces piensas que te vas a morir de hambre. Y realmente no ha sido ese mi caso. Mi padre así vivió, yo llevo 49 años pastoreando, familia mía ya por tercera generación están sirviendo al Señor. Entonces, ¿y el Señor ha sido providente? Ha sido, y yo siempre les digo, mi patrón me provee más de lo que yo necesito. Amén. Y la verdad es que esa es mi motivación hacia los demás. ¿Cómo trabajar en México que tiene tantas situaciones distintas? No es lo mismo lo que viven los estados fronterizos y sus desafíos para los pastores que lo que viven los que están en el sur, por ejemplo. ¿Cuáles son, cómo se hace desde una confraternidad para lograr abarcar a la mayor cantidad posible? Esos son parte de los desafíos, ¿no? Realmente la confraternidad lo que hace es tener a las denominaciones más serias, más formales. Hablemos de Asambleas de Dios, sí, casi 6.000 iglesias. Hablemos de metodistas, bautistas, cada uno con alrededor de 2.000, 3.000 iglesias en el país. Y la población evangélica es curioso porque está repartida de una manera muy distinta en todo el país. Por ejemplo, la parte norte tiene, yo diría, un término medio de evangélicos. Okay. La parte que le llamamos nosotros el Bajío, no hay tanta población evangélica. Son estados muy católicos. ¿Qué estados son estos? Nuevo León, Guanajuato, todos esos estados, ¿no? Están muy arraigados. Son muy arraigados. Jalisco, todo lo que le llamamos el Bajío. Sin embargo, hacia el sur, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, ahí está la alta población evangélica del país. Son estados que tienen muchísima población evangélica. Entonces, cada estado tiene sus propios desafíos. ¿Cómo lo manejamos desde la confraternidad? Lo hacemos a través de las denominaciones, sobre todo de las organizaciones que a nivel nacional. Son diferentes desafíos, ¿no? A lo mejor podríamos coincidir en algunos desafíos, por ejemplo, con la migración. Sí, o sea, eso afecta a todo. México es un puente migratorio, por llamarlo de esa manera, y antes teníamos solamente mexicanos yendo hacia el norte, hacia Estados Unidos, al sueño americano. Y luego todo Centroamérica. Y ahora no, ahora tenemos africanos,
chinos, haitianos. Que ha llegado al punto donde Cuba. los migrantes mexicanos más bien han mermado en comparación con lo que ha aumentado. Totalmente, totalmente. Entonces, es muy terrible. Por ejemplo, llegan los haitianos, no hablan español. Hablan creol y hablan francés. ¿Qué haces? ¿Cómo los ayudas? Tienes que reinterpretar o buscar cómo hacerlo, porque No es fácil. al menos en México nadie habla creol, ¿no? No sabemos ni qué es eso. Entonces, luego, ¿cómo les das abrigo? Es muy triste verlos. Yo he estado en los albergues con ellos, a veces llevando comida, a veces llevando materiales evangelísticos, a veces repartiendo ropa, etcétera. Y es muy triste ver la migración. Tenemos que tener como iglesia una visión muy amplia. No solamente ayudarle en el sentido de comida y vestido y cubrirlo, sino en el sentido cómo lo puedo transformar y ganar para Cristo mientras Él está pasando por este país. Y tiene que ser muy rápido, porque el migrante hoy está acá y mañana está en otro lado. Rápidamente. Es muy rápido, muy rápido. Pastor, lo que sucede en la Ciudad de México quizá no es lo mismo que sucede en todos los países, pero la Ciudad de México da tintes de un liberalismo muy fuerte alrededor de muchos temas. ¿Cómo hacer para que eso no se permee al resto de México? Donde vemos, por ejemplo, recién a un transexual, a un hombre, ganar uno de los programas de televisión más exitosos que ha habido en años en México. Eso nos habla de una tolerancia o de una más bien un acostumbramiento a este tipo de conductas. ¿Qué piensas de eso? Eso es parte de lo que te mencionaba en un principio, ¿no? Senadores, diputados, aprobando leyes que realmente ellos dicen que son sus derechos. Y yo hablé con algunos de los expresidentes y hablo con los líderes de funcionarios de gobierno. Y les digo, ¿cómo es posible que ustedes aprueben y promuevan leyes porque ustedes vienen de una cultura cristiana? Es decir, que no va con eso. El 80% dice el INEGI, que es la que se encarga de los resultados de contagio de nuestro país, dice el 80% son católicos, un poquito menos porque ha bajado, pero más o menos 80%. El 11-12% son evangélicos. Si estamos hablando mínimo de un 90% que venimos de una cultura judío-cristiana. Y entonces a esta gente, cuando mucho es un 2% de lo que hay en el país, y cómo están logrando transformar. Y yo diría, no por su libertad, sino es un libertinaje, se ha perdido la vergüenza, se ha perdido la moral en ese sentido, porque estas gentes hacen unas manifestaciones apoyados por los gobiernos y apoyados. Es una agenda muy terrible la que hay. Entonces, la iglesia, tenemos que ponernos ahí las pilas, como decimos. Claro. Ha habido movimientos desde la iglesia que hacen manifestaciones. Y yo estoy de acuerdo, si las hacen, yo no tengo mayor problema, pero no ganan mucho. Yo desde hace años llevo diciendo... Se ha hecho más político. Exacto. Yo desde hace años llevo diciendo, tenemos que como iglesia invertir en las nuevas generaciones, trabajar con los niños, trabajar con los jóvenes, porque toda ideología, cualquiera que sea, es a través de los niños. Así es. Y entonces si la iglesia no estamos atendiendo a los niños, vamos a hacer que la iglesia mañana pierda en este marasmo de tantas cosas, que pierda su sentido de existencia y de doctrina bíblica. Eso es lo triste. Es complejo. Pastor, un placer haber conversado con usted, conocer un poco más de lo que está pasando en México desde la perspectiva de un pastor tan respetable como usted. Un mensaje final para todos los que ven nuestro programa. Sí, pues mira, ayúdenos a orar, porque realmente nuestra ciudad y nuestro país, en el sentido de moral y espiritualidad, está en decadencia. Vamos a seguir orando por esto. Gracias al pastor Cirilo Cruz. Él es el presidente de la Confraternidad Evangélica de México. Continuamos con más de Mundo Cristiano.